Aprended de mí. La humanidad del Salvador y su relación con la perfección cristiana. Una recopilación en los escritos de Elena G. de White. Dentro de las tantas ideas de la nueva teología en la Corporación Adventista, está la que enseña que nuestro Señor Jesucristo no es nuestro ejemplo de vida, nuestro modelo, puesto que Él no fue tentado sino solamente a usar su divinidad en beneficio propio para vencer el pecado, y que por esa razón su victoria sobre el pecado no fue registrada en las Escrituras para que quedara como una evidencia de que los hijos de Dios pueden no pecar, sino que quedó registrada para demostrar que Adán, en su naturaleza no caída, podía no haber pecado. ¿Es esto así? ¿Qué creía Elena G. de White al respecto? A continuación, unas cuantas declaraciones sobre el tema, sin comentarios de nuestra parte, con el fin de que cada quien, bajo la guía del Espíritu de Dios y su sentido común, analice por sí mismo la verdad al respecto. Cristo como ejemplo a seguir en la perfección del carácter, aquí y ahora, en la victoria sobre el pecado. Cristo es el gran modelo. Su carácter debe ser nuestro carácter. Toda excelencia está en Él. Mensajes Selectos, tomo 1, página 424. Siguiente declaración. Hechos de los Apóstoles, página 424, párrafo 1, 431, párrafo 2 en inglés. Dice así. A nadie se le impide alcanzar en su esfera la perfección de un carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo se ha provisto para que los creyentes reciban todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos invita a que alcancemos la norma de perfección y pone como ejemplo delante de nosotros el carácter de Cristo. En su humanidad, perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Esa es la seguridad que nos da Dios de que nosotros también podemos obtener una victoria completa. Siguiente declaración. Conducción del niño 450, párrafo 1. 477, párrafo 1 en inglés. Dice así. Cristo una vez fue niñito. Honrad a los niños debido a Él. Consideradlos como un depósito sagrado, no para ser mimados y convertidos en ídolos, sino para enseñarles a vivir vidas puras y nobles. Son la propiedad de Dios. Él los ama y os llama para que cooperéis con Él al enseñarles a formar caracteres perfectos. El Señor requiere la perfección de su familia redimida. Espera de nosotros la perfección que Cristo reveló en su humanidad. Los padres y madres necesitan especialmente comprender los mejores métodos de preparar a sus hijos para que puedan cooperar con Dios. Siguiente declaración, palabra de vida del Gran Maestro, página 253, párrafo 3. 311, párrafo 4 en inglés. Dice así. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Isaías 64:6. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado.
Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley. Primera de Juan 3:5. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos: he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. La siguiente declaración está en el Deseado de todas las gentes, 278, la página, párrafo 3. Dice: Cristo es la escalera que Jacob vio, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos, tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su naturaleza, pudiésemos vencer. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Siguiente declaración: la fe por la cual vivo, del 1 de agosto. Dice: Cristo reúne en su persona la perfección y santidad de la divinidad y la perfección y santidad de su humanidad sin pecado. Él tuvo que afrontar las mismas tentaciones por las cuales Adán fue reprobado y las venció porque su humanidad se apoyaba en el poder divino. Los cristianos de hoy se fijan ideales demasiado bajos, se contentan con una experiencia espiritual muy superficial y por lo tanto solo perciben la luz en forma difusa, cuando podrían discernir con tanta más exactitud la maravillosa perfección de la humanidad de Cristo. La vida de Cristo es una manifestación de lo que la humanidad caída podría llegar a ser mediante una comunión más estrecha con la naturaleza divina. La siguiente está en A fin de conocerle, 4 de mayo, y viene del manuscrito 48 de 1902. Dice así: ¿cómo podemos alcanzar la perfección especificada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro gran Maestro? ¿Podemos hacer frente a sus requisitos y alcanzar una norma tan elevada? Podemos, pues de lo contrario, Cristo no nos lo hubiera ordenado. Él es nuestra justicia. En su humanidad ha ido delante de nosotros y ha efectuado para nosotros la perfección del carácter. Hemos de tener la fe en Él, que obra por el amor y purifica el alma. La perfección del carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, puros e incontaminados. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma.
No espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a darles gracias y fortaleza para realizar. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Nos ha asegurado que está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que lo piden que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada esfera del carácter. Él es nuestro ejemplo. En todas las cosas hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter. Al no alcanzar día tras día los requerimientos divinos, estamos poniendo en peligro la salvación de nuestra propia alma. La siguiente, Señales de los tiempos, 3/9 de 1902. Dice así: la gloria de Dios es su carácter. Este carácter fue revelado por la vida de Cristo para que pudiera condenar al pecado con su propio ejemplo en la carne. Tomó para sí la semejanza de carne de pecado. Constantemente contempló el carácter de Dios. Constantemente reveló ese carácter al mundo. Cristo desea que sus seguidores revelen en su vida ese mismo carácter. Siguiente declaración. A fin de conocerle en 1 de noviembre. Viene de la Review and Herald del 28 del 2 de 1882. Dice así: Cristo no solo murió como sacrificio por nosotros, sino que también vive como ejemplo para nosotros. En su naturaleza humana aparece íntegro, perfecto, inmaculado. Ser cristiano es ser como Cristo. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe ser purificado, ennoblecido y santificado hasta que reflejemos a Cristo. Siguiente declaración, Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Dice: vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Siguiente declaración, Carta 58 de 1906, citada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 149. Dice así: Dios hizo por nosotros lo mejor que Él podía hacer, enviando desde el cielo al ser inmaculado para manifestar a este mundo de pecado lo que aquellos que son salvados deben ser en carácter: puros, santos e inmaculados, teniendo a Cristo formado en ellos. Él envió su ideal en la persona de su Hijo y pidió a los hombres que edificaran caracteres en armonía con este ideal. Siguiente declaración, Mensajes Selectos, tomo 1, página 261. Dice: a fin de llegar a ser el abogado del hombre delante del Padre, el Salvador había de vivir su vida en la tierra tal como deben hacerlo todos los seres humanos, aceptando sus adversidades, dolores y tentaciones. En la forma de la criaturita de Belén, había de hacerse uno con la raza humana y mediante una vida intachable desde el establo a la cruz, mostraría que el hombre, por una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, podría ser restaurado al favor de Dios. Siguiente declaración, Carta 69 de 1897, citada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 152. Dice: el gran Maestro vino a nuestro mundo no solamente para expiar el pecado,
sino para ser un maestro, tanto por precepto como por ejemplo. Vino para mostrar al hombre cómo guardar la ley en la humanidad, de manera que no tuviera excusa por seguir su propio juicio defectuoso. Vemos la obediencia de Cristo, su vida sin pecado. Su obediencia de toda la vida es un reproche para la humanidad desobediente. La obediencia de Cristo no ha de ser puesta a un lado como si fuera algo completamente diferente de la obediencia que Él requiere de nosotros individualmente. Cristo nos ha mostrado que es posible que toda la humanidad obedezca las leyes de Dios. Siguiente declaración, Carta 83 de 1896, citada en Mensajes Selectos, tomo 3, página 151. Dice: aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza caída, mostró lo que ésta podría llegar a ser si aceptaba la amplia provisión que él había hecho para ello y llegaba a ser participante de la naturaleza divina. Siguiente declaración, Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. El Redentor del mundo pasó por el mismo terreno donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán, y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. El Hijo de Dios se colocó en lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera en que cualquier alma tentada puede resistir, remitiéndolo al registro inspirado y diciendo: escrito está. Siguiente declaración, Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Dice: se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que, gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre puede resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Estaba sujeto a las dificultades que tiene la naturaleza humana. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 262. Dice: en la debilidad humana, Cristo había de hacer frente a las tentaciones que presentaba un ser dotado de las facultades más elevadas que Dios haya conferido a la familia angélica. Pero la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad y en esa fortaleza podía soportar todas las tentaciones que Satanás acumulara contra él, y sin embargo mantendría su alma inmaculada sin pecado. Y ese poder para vencer, Cristo lo daría a cada hijo e hija de Adán que aceptara por fe los justos atributos de su carácter. Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su unigénito para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Jesús demostró que es posible que el hombre se aferre por fe del poder de Dios. Demostró que por el arrepentimiento y el ejercicio de la fe en la justicia de Cristo, el pecador puede ser reconciliado con Dios y puede llegar a ser participante de la naturaleza divina, venciendo la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia.
La siguiente declaración está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 149. Dice así: no ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 111 y 112. Dice así: en sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No necesitamos ser vencidos. Podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6:20. ¿Y qué precio? En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce y a adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Cada uno será tentado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Podemos resistir y vencer al astuto enemigo. La siguiente está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 112. Dice: toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 262. Dice así: hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofreciéndonos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión. Pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de su fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 265. Dice: se sometió a sí mismo a todas las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y las mujeres, y todos los asaltos de Satanás no pudieron hacerlo vacilar de su lealtad al Padre. Viviendo una vida sin pecado, testificó que cada hijo e hija de Adán puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. Siguiente. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 478 y 479. Dice: con su propio ejemplo, Cristo puso en evidencia que el hombre puede mantenerse íntegro. Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden vencer, un poder que los colocará donde pueden llegar a ser vencedores como Cristo venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 3, página 158. Jesús, el Redentor del mundo, solo podía guardar los mandamientos de Dios de la misma manera en que la humanidad puede guardarlos hoy. Siguiente, Carta 141 del 30 de enero de 1896, citada en Alza tus ojos, página 43, del 30 de enero. Dice: Jesús de Nazaret fue, por sobre todos los demás, el Hijo del Hombre. Cristo sigue siendo el ideal de la humanidad. Es el modelo de lo que el Señor quiere que lleguemos a ser. Debemos ser como Cristo en carácter,
Si la raza humana llegara a ser como Jesús, Él efectuaría maravillas. Tenemos el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Siguiente. Carta 104 del 19 de marzo de 1907, citada en Alza tus ojos del 19 de marzo. Dice: el Señor dio su vida por el mundo a fin de que el hombre pudiera tener un ejemplo perfecto. Dejando a un lado su manto real y su corona regia, vino a la tierra como hombre. Fue tentado en todas las cosas como el hombre es tentado, pero ni una sola vez dejó de seguir el sendero que había escogido. Fue guardado por el poder de Dios, sostenido por aquel que será el guardador de todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Siguiente. Manuscrito 34 del 21 de marzo de 1899, citado en Alza tus ojos. Página 92, párrafo 3. Dice: Cristo vino a este mundo para ser nuestro modelo, para mostrar por precepto y por ejemplo los caracteres que deben tener todos los que componen la familia de Dios. Siguiente. Manuscrito 161 del 11 de julio de 1903, citado en Alza tus ojos, 1 de julio. Dice: comenzó su existencia terrenal como lo hacen los seres humanos, llegando a este mundo como un bebé indefenso, y mientras estuvo aquí, vivió la vida que todo ser humano puede vivir si recibe el don excelso que el Señor proveyó para nuestro mundo al enviar a su Hijo a cumplir el plan de salvación. Siguiente. Manuscrito 156 del 22 de julio de 1907, citado en Alza tus ojos, 22 de julio. El Señor vino en naturaleza humana a nuestro mundo para ofrecer su preciosa vida como ejemplo de lo que debería ser la nuestra. Él es la muestra, no de complacencia espiritual, sino de una vida de abnegación y renunciamiento que está permanentemente ante nosotros. Siguiente. Manuscrito 97 del 16 de octubre de 1909, citado en Alza tus ojos del 16 de octubre. Dice: Jesús tomó la naturaleza humana y soportó el rechazo del mundo para demostrar a los hombres y las mujeres que pueden vivir sin pecado, para que sus palabras, sus actos y su actitud pudieran ser santificados por Dios. Podemos ser cristianos perfectos si manifestamos este poder en nuestras vidas. Cuando la luz del cielo repose sobre nosotros continuamente, representaremos a Cristo. Siguiente. Review and Herald del 11 de enero de 1912, citada en los lugares celestiales, 27 de mayo. Dice: el Hijo de Dios vino a la tierra para que los hombres y mujeres pudieran tener una representación de los caracteres perfectos que Dios solamente podrá aceptar. Siguiente. Señales de los tiempos, 18 de noviembre de 1903, citada en los lugares celestiales, 12 de marzo. Dice: no hemos de sentirnos tan abrumados pensando en nuestros pecados y errores que dejemos de orar. Hay quienes, al darse cuenta de su gran debilidad y pecaminosidad, se desaniman. Satanás extiende su temblorosa sombra entre ellos y el Señor, que es nuestro sacrificio expiatorio, y dicen: es inútil que yo ore. Mis oraciones surgen tan entremezcladas de malos pensamientos que el Señor no las oirá. Todo eso son insinuaciones satánicas. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió esa tentación y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Siguiente. Review and Herald, 23 de junio de 1910, citada en los lugares celestiales, 1 de mayo. Mirad la vida de Cristo, a la cabeza de la humanidad, sirviendo a su Padre, es un ejemplo de lo que cada hijo debe y puede hacer.
La obediencia de Cristo es la que Dios requiere hoy de los seres humanos. Él sirvió a su Padre en amor, voluntaria y libremente. Siguiente, manuscrito 73, sin fecha, citado en los lugares celestiales del 28 de mayo. Necesitamos diariamente la religión de Cristo. Aunque Él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. En los lugares celestiales, 8 de junio, de Review and Herald del 9 de marzo de 1905, dice: debemos mirar al hombre Cristo Jesús, que es completo en la perfección de justicia y santidad. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que debemos tener. Su carácter es nuestro modelo. Siguiente, carta 21 de 1901, citada en los lugares celestiales del 6 de octubre. Dice así: ser cristiano significa ser como Cristo. Ningún rasgo satánico debe quedar en la mente o el cuerpo, que deben revelar gentileza, pureza, integridad y dignidad. Toma la vida de Cristo como tu modelo. Siguiente, Review and Herald del 14 de enero de 1904, citada en los lugares celestiales, 7 de noviembre. Dice: la vida de los profesos cristianos que no viven la vida de Cristo es una burla a la religión. Siguiente, manuscrito 13 de 1884, citado en Nuestra elevada vocación, 8 de marzo. Dice: nadie puede amar supremamente a Dios y transgredir uno de sus mandamientos. El corazón suavizado y subyugado por la belleza del carácter de Cristo y controlado por las puras y elevadas normas que Él nos ha dado, pondrá en práctica lo que ha aprendido del amor y seguirá a Jesús en humilde obediencia. Siguiente, manuscrito 6 de 1892, citado en Nuestra elevada vocación del 3 de abril. Dice: cuando Cristo sea mantenido constantemente como el modelo delante del ojo de la mente, se formarán nuevos hábitos, se subyugarán y vencerán poderosas tendencias hereditarias y cultivadas. La estima propia será arrojada al polvo, los antiguos hábitos de pensamiento serán resistidos constantemente, el amor por la supremacía será visto tal como es, en su carácter despreciable, y será vencido. Siguiente, carta 20 de 1902, citada en Nuestra elevada vocación del 12 de abril. Dice: es el carácter y la mente de Cristo lo que los hombres deben recibir mediante la conversión y la transformación. Dios ha revelado por medio de su Hijo la excelencia que el hombre puede alcanzar. Siguiente, carta 17 de 1883, citada en Nuestra elevada vocación, 15 de septiembre. Dice: Jesús ha dado a la niñez y a la juventud un ejemplo perfecto. Estudiad la norma, Cristo Jesús, y copiadla si queréis ser como Él, puros, santos, sin pecado y sin contaminación. Estudiad la infancia de Cristo. Siguiente, Señales de los tiempos, 25 del 5 de 1888, citada en Nuestra elevada vocación, 6 de noviembre. Dice: los seres finitos pocas veces se conocen a sí mismos, no conocen sus propias flaquezas. Dios los conoce mejor de lo que ellos se conocen y Él sabe cómo guiarlos. Si confiamos en Él y le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos por la senda que nos conduzca a la victoria sobre toda pasión pecaminosa, sobre todo rasgo de carácter que no es semejante al carácter de nuestro modelo divino.
Siguiente, carta 84, 1895, citada en A fin de conocerle, 30 de julio. Dice, los que tienen los pensamientos de Cristo andarán como Él anduvo, vivirán la ley de Dios, se alimentarán de Cristo, participarán de la naturaleza divina y serán centinelas vivientes de la verdad. Siguiente, Review and Herald, 6 de marzo de 1888, citada en A fin de conocerle, 29 de abril. Dice así, Él tomó sobre sí nuestra naturaleza y se hizo pecado por nosotros para que podamos hallar remisión de los pecados pasados. Y por su divina gracia y fortaleza podamos cumplir los requisitos de la ley. Quien quiera que tome la posición de que no significa nada si guardamos o no los mandamientos de Dios, no conoce a Cristo. Jesús dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 10. Y los que siguen a Jesús harán como Él ha hecho. Siguiente, carta 53 de 1895, citada en A fin de conocerle, 31 de julio. Cada cristiano debería esforzarse por ser lo que era Cristo. Él es nuestro modelo en simpatía y santidad de carácter. Siguiente, Youth Instructor, 10 del 6 de 1897, citado en A fin de conocerle, 19 de octubre. Dice, la religión de Cristo no solo debe prepararnos para la vida inmortal futura, sino que también debe habilitarnos para vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Jesús no es solamente nuestro modelo, también es nuestro amigo y nuestro guía, y al asirnos de su fuerte brazo y participar de su espíritu, andaremos como Él anduvo. Siguiente, Youth Instructor, 21 del 4 de 1886, citado en A fin de conocerle, 9 de mayo. Por la gracia de Cristo, toda tendencia errónea puede ser reprimida, no en una forma lánguida e irresoluta, sino con un firme propósito, con la elevada resolución de convertir a Cristo en el modelo. Diríjase vuestro amor a aquellas cosas que Jesús amaba y apártese de aquellas cosas que no darán fortaleza a los impulsos correctos. Con firme energía, procurad aprender y mejorar el carácter cada día. Debéis tener firmeza de propósito para dominaros y ser lo que sabéis que Dios quiere que seáis. Siguiente, carta 14 del 3 del 1 de 1996, citada en Alza tus ojos, 3 de enero. Dice, Cristo venció como hombre impecable, no caído, perfecto. Como Mesías obtuvo la victoria sobre las tentaciones del enemigo, haciendo posible que nosotros venzamos como Él venció. Debemos triunfar en cada encuentro que tengamos con el enemigo. Siguiente, manuscrito 66 del 25 de mayo de 1905, citado en Alza tus ojos, 25 de mayo. Desea, hablando del Señor, desea que cada uno de nosotros perfeccione un carácter de acuerdo a la semejanza divina. El cristiano que no hace esto arroja oprobio sobre Dios, deshonra a su Salvador. Siguiente, manuscrito 48 de 1893, citado en A fin de conocerle, 13 de octubre. Dice, Cristo vino al mundo a contrarrestar la falsedad de Satanás, de que Dios había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Tomando la humanidad sobre sí, vino al mundo y mediante una vida de obediencia mostró que Dios no había hecho una ley que los hombres no podían cumplir. Demostró que era perfectamente posible que los hombres obedezcan la ley. Los que aceptan a Cristo como su Salvador, participando de su naturaleza divina, pueden seguir su ejemplo, viviendo en obediencia a cada precepto de la ley. Mediante los méritos de Cristo, el hombre debe mostrar por su obediencia que será digno de confianza cuando esté en el cielo, que no se rebelará.
Cristo poseyó la misma naturaleza del hombre, fue tentado en todo tal como los hombres. El mismo poder que le ayudó a obedecer está a las órdenes del hombre. Siguiente. Maravillosa Gracia, 174 la página. Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Esta es la oblación de una vida ofrendada en nuestro favor, para que seamos todo lo que Él desea que lleguemos a ser, representantes de Él, revelando la fragancia de su carácter, sus propios pensamientos puros, sus atributos divinos tal como se manifiestan en su vida humana santificada, a fin de que otros puedan observarlo en su forma humana y sean inducidos a desear ser semejantes a Cristo, puros, incontaminados, plenamente aceptables a Dios, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Siguiente, carta 22 del 3 de febrero de 1899, citada en Alza tus ojos, 3 de febrero. Dice: consintió en encontrarse a solas con el enemigo, como cada ser humano debe hacerlo. Se le proveyeron todos los poderes celestiales que podían ayudarle en este gran conflicto. Y si el hombre camina en el sendero de la voluntad de Dios, será provisto del mismo poder protector. Las mismas inteligencias celestiales servirán a los que serán herederos de la salvación, a fin de que puedan resultar vencedores en cada tentación, grande o pequeña, como Cristo venció. Siguiente, manuscrito 38 del 26 de marzo de 1899, citado en Alza tus ojos, 26 de marzo. Dice: Dios es honrado solo cuando los que profesan creer en Él son amoldados a su imagen. Debemos representar ante el mundo la belleza de la santidad, porque nunca entraremos a través de las puertas de la ciudad de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo. Siguiente, manuscrito 113 del 21 del 10 de 1907, citado en Alza tus ojos, 21 de octubre. Dice: a fin de dar un mensaje tal como el que Jesús dio, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe ser elaborada en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al hacerlo perderemos de vista el yo. Siguiente, manuscrito 30 del 29 de octubre de 1904, citado en Alza tus ojos, 29 de octubre. Dice así: Cristo descendió a esta tierra para mostrar lo que las mentes finitas pueden comprender de la gloria de Dios. Vino a fusionar la divinidad y la humanidad, para que por medio de Él, con caracteres hechos perfectos por Él, los seres humanos pudiesen finalmente contemplar a Dios en la plenitud de su gloria. A través de los méritos del sacrificio que Él ha realizado, podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:14. Los resplandecientes rayos de la divinidad pasan de Cristo a sus seguidores. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Siguiente, Youth Instructor del 18 del 10 de 1894, citado en Hijos e Hijas de Dios 139. Dice: Él es nuestro ejemplo, y de todo el que esté dotado de facultades de raciocinio, se requiere que siga en sus pisadas, porque su vida es un modelo perfecto para toda la humanidad. Cristo es la norma completa de carácter que todos pueden alcanzar si participan de la naturaleza divina, y en Él estáis cumplidos. Siguiente. Carta 143 del 5 de noviembre de 1900, citada en Cada Día con Dios, 5 de noviembre.
Dice, cuando el Padre dio a su Hijo para que muriera por nosotros, puso todos los tesoros del cielo a nuestra disposición. El pecado no tiene excusa. El Señor nos ha concedido todas las ventajas posibles a fin de que tengamos fuerza para resistir las tentaciones del enemigo. Si el hombre hubiera seguido el ejemplo de Cristo cuando se lo sometió a prueba, habría dado a sus hijos y nietos un ejemplo de pureza y justicia inquebrantable, y la especie humana no se habría deteriorado, sino que hubiese mejorado. Muchos obran en nuestros días como si este fuera un asunto de poca importancia. Pero si la familia humana, después de la caída de Adán, hubiera seguido el ejemplo de Cristo, cada padre y cada madre hubieran dejado a sus hijos un ejemplo en cuanto a cómo conducirse para cumplir la voluntad de Dios. Entonces el mundo hubiera sido un Edén. La tierra que actualmente es un desierto de pecado se habría regocijado y hubiera florecido como una rosa. Siguiente. Dios nos cuida 1 de enero. En el carácter de Cristo no había desarmonía de ninguna especie, y esta debe ser nuestra experiencia. Nuestra vida debe estar dominada por los principios que regían la suya. Siguiente, Dios nos cuida 3 de enero. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Siguiente, Dios nos cuida 20 de febrero. Por su vida de sacrificio y muerte vergonzosa, consiguió que nos fuera posible participar de su divinidad y escapar de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia. Si sois participantes de la naturaleza divina, día tras día os iréis capacitando para aquella vida que se asemeja a la de Dios. Día tras día purificaréis vuestra confianza en Jesús y seguiréis su ejemplo y creceréis a su semejanza hasta que os presentéis perfectos ante Él. Siguiente, Dios nos cuida 7 de marzo. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. Siguiente, Dios nos cuida 13 de marzo. Podemos ser participantes de la naturaleza divina, por la cual podemos vencer como venció Cristo. Siguiente, Dios nos cuida 20 de agosto. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como Él vivió. Siguiente, Dios nos cuida 22 de agosto. Al contemplar a Cristo con el propósito de llegar a ser semejante a Él, el buscador de la verdad ve la perfección de los principios de la ley de Dios y ya no se satisface con nada que no sea la perfección. Siguiente, Dios nos cuida 18 de octubre. Comenzó, refiriéndose a Jesús, comenzó su existencia terrenal como lo hacen los seres humanos, llegando a este mundo como un bebé indefenso, y mientras estuvo aquí, vivió la vida que todo ser humano puede vivir si recibe el don excelso que el Señor proveyó para nuestro mundo, al enviar a su Hijo a cumplir el plan de salvación.